viernes pasado se dio un accidente cerca del aeropuerto José Martí de La Habana de un Boeing 737-200, una aeronave fabricada en 1979 que estaba en uso por parte de la empresa estatal cubana de aviación y pertenecía a la empresa mexicana Damoch, también que utiliza el nombre de Global Air. Sobre este accidente vamos a platicar con nuestro amigo el capitán Guillermo Galván, nuestro consultor en materia aeronáutica. ¿Cómo estás, capitán? ¿Cómo estás, Pascal? Muy buenos días, ¿qué tal? Bueno, ¿tú conocías a la tripulación? Conocía al piloto, Jorge Luis Núñez. Sí. Volamos juntos hace muchos años. Y pues solo decir que qué tristeza, ¿no? Cuando tienes una noticia como esta con personas que conociste, sí, no es nada fácil venir a platicar de ello, ¿no? Claro. ¿Qué es Global Air? Global Air es una empresa de espíritu charter, es decir, de fletamento. Es una empresa que, al igual que el Grupo Aéreo Monterrey, por ejemplo, Magni Charters, su espíritu fue de naturaleza todo lo que no fuera aerolínea comercial, todo lo que se necesitara para transportar personas que no fueran en rutas comerciales, ellos lo hacían. Claro. Es decir, tú querías, por ejemplo, un vuelo para Rusia, por decirte, ¿no? Ahora que viene el Mundial, entonces les hablabas, les decías, oye, quiero un avión para 130 pasajeros para ir a, no sé, Moscú. Ah, perfecto, sí. ¿Por qué? Porque son fuera de itinerario. Y ese es el espíritu que tenían estas empresas, ¿no? Claro, y esta empresa opera internacionalmente. Opera internacionalmente, sobre todo Centro y Sudamérica. Sí. ¿Cuál es su relación con Cubana? Fíjate que Cubana estábamos viendo que precisamente a raíz de que ellos dejaron en tierra 6 aeronaves Antonov 158, pues tuvieron una necesidad porque ya estaban fuera de... Tuvieron un problema de mantenimiento estas aeronaves Antonov, entonces tuvieron que subsanar el transporte. Que son de la era, pues no sé si de la era soviética, pero... Curiosamente, Pascal, estos últimos aviones, los 58, los 158, eran un poquito más modernos que los que conocimos, los Antonov. O sea, ya eran de la tercera generación, por así decirlo, ¿no? Sí. Entonces, entendemos que ellos con esta necesidad le llaman a aerolíneas Damoch o Global Air, porque ya habían trabajado anteriormente con ellos, en años anteriores, con otras aerolíneas. Por ejemplo, los contratos que tenían anteriormente, unos 5 o 6 años atrás, eran para Aerocaribean también de Cuba. Entonces ya habían trabajado con el gobierno cubano de alguna manera, ¿no? Bueno, y... ¿tienen una flota de 737? ¿O? Es correcto, tienen 737, las versiones más antiguas, la serie 200, como el que se accidentó, una de la serie 300 menos nueva, menos vieja, y aparentemente también traían ya la conversión a una serie 500, que es todavía menos antigua. Sí. Pero no sabemos bien a bien si estos contratos eran por subarrendamiento o iban a pertenecer a la flota de Global Air. Sí. Oye, ¿una aeronave de 1979 todavía está en condiciones de volar? Siempre y cuando tengas mantenimiento preventivo y correctivo. Al día de hoy en México, no puedo decir quiénes, pero hay operadores que tienen esas aeronaves, mucho más antiguas todavía, pero se corre el riesgo de que si no se les da el mantenimiento correctivo y preventivo adecuado, puede causar una desgracia. ¿Qué pudo haber pasado en este accidente? Por supuesto, habrá una investigación. La autoridad mexicana estará involucrada en la investigación. Así es. La aerolínea esta empresa de aviación está suspendida. Por el momento, sí. Pero en tu experiencia y sin que pues podamos afirmar nada concreto, porque eso lo arrojará la investigación, pero ¿qué te llama la atención de este accidente? Mira, por los datos que hemos recabado nosotros, las circunstancias que podemos descartar al momento es que el clima no fue por el momento un factor. La temperatura era buena, las condiciones climáticas eran estables, no había viento fuerte, no estaba lloviendo, entonces esa parte queda por el momento descartada. Hay un dato. Muchos de los testigos que empezaron a hablar después del accidente, que reportaron en los medios cubanos, en los medios internacionales, decían que la aeronave había hecho un viraje después del despegue. Es decir, el avión despega con un rumbo, vamos a decirlo así, hacia el hacia el lado este del aeropuerto, y hace un viraje como si fuera hacia el sur y se impacta en la zona sur del aeropuerto. Entonces eso nos llama la atención porque de aquí podíamos pensar, sin llegar a una conjetura, que intentaba la tripulación de pilotos regresar al aeropuerto por la posición en la que se encontró la aeronave, es decir, el regreso probable de la aeronave, porque el instinto de los pilotos fue, tengo una falla, voy a regresar a aterrizar. ¿Qué sucedió después? Ahí es en donde empieza la gran debacle. ¿Por qué?
siempre en un accidente tenemos que hablar de dos factores, el factor técnico y el factor humano. El factor contribuyente va a ser el factor humano. Yo quisiera preguntar si los pilotos la tripulación completa estaba en condiciones de volar. Me explico. Tenían jornadas laborales decentes, estaban bien descansados, estaban bien comidos, porque todos esos factores humanos a la larga generan un accidente, un incidente. ¿Cómo es que la compañía los tenía en relación con relación? ¿Se sabe esto? Los tienen que investigar la Dirección de Aeronáutica Civil. ¿Por qué? Porque finalmente es cuestión reglamentaria. Y dos, el factor técnico. Estas aeronaves, por la antigüedad que tienen, evidentemente ya nos podrían llegar a decir que hubo alguna circunstancia, ya sea de falla de controles, que sería lo más lógico, sin llegar a especular, o motores. Entonces, no hay mucho de dónde investigar, pero ahorita lo principal es factores humanos, cómo estaba la tripulación para el vuelo, venían descansados, venían fatigados, estaban fatigados, tenían alguna otra preocupación, y la otra es darle el seguimiento al mantenimiento de la aeronave desde atrás. ¿Cuál era el historial de esa aeronave de 6, 7, 8 meses hacia el día del accidente? Si había una falla, si se le dio seguimiento y si se pudo corregir la falla a tiempo. ¿Qué tipo de mantenimiento tendría que tener una aeronave de esta antigüedad? Mucha. ¿Por qué? Porque a mayor antigüedad de aeronave, mucho más específico necesitas ir. ¿Cambio de motores, por ejemplo? Bueno, cambio de motores es algo que necesitas tenerlo presente siempre. El tener una aeronave, Pascal, con estas características, con esta edad de vuelo, te implica que necesitas tener un stock de refacciones mucho más grande y una inversión al mantenimiento mucho más grande. Entonces, no es tan fácil estar operando una aerolínea así. Se antoja que puede ser barato, pero al final es muy caro por las piezas de mantenimiento que requieres. Ya no se producen esas aeronaves. Se produjeron 1,114 de estos aeronaves tipo 737-200 y se han accidentado 122 a lo largo de 48 años. 122. ¿Vuelan todavía aviones de esta antigüedad? En modo de carga, menos en modo de pasajeros. Menos en modo de pasajeros. Bueno, tripulación mexicana, entonces, pues entre los fallecidos están 6 mexicanos de tripulación y una mexicana. Desafortunadamente, sí. Pasajera. Por la distancia que recorrió el avión, me dices que quizá hubo la intención de regresar, pero ¿qué podría fallar, de acuerdo con la experiencia, con lo que tú has visto, en una falla que se produce pues prácticamente después del despegue? Después del despegue. El proceso de despegue es un proceso crítico para las etapas de vuelo. Es crítico porque dependemos 100% de la potencia de los motores. Sí. Ya vimos lo que sucede, por ejemplo, con el caso del Hudson, ¿no? Cuando se ingestan aves en el motor, pues simplemente estas se apagan, pero la aeronave continúa planeando, es decir, la aeronave continúa volando durante un determinado tiempo. Aquí no se puede descartar el tema de motores, pero la comunidad, los pilotos que volamos el 737, sabemos que habían algunas fallas mucho más críticas, sobre todo en aeronaves de esa antigüedad. Entonces, ahorita a mí me gustaría, primero que nada, escuchar las grabadoras de voz, de datos de la aeronave. ¿Y ya se recuperaron? Pues, afortunadamente, creo que una nada más, no sé si la de datos o la de voz, pero la de voz y datos en conjunto nos pueden decir exactamente qué es lo que estaban experimentando en ese momento los pilotos. Va a ser el parteaguas. Ojalá podamos tener esa información lo antes posible. Esperemos. Dices, un avión tiene la capacidad de planear. ¿Esto, por lo que nos describes, fue un desplome muy rápido? Pues por las condiciones en las que cayó la aeronave, se puede pensar que tuvieron tiempo todavía de tener un poco de controlabilidad de la aeronave. Y esto todavía nos pone a pensar cuál fue en realidad las fallas o la falla grande, que es lo que los hizo no poder llegar al aeropuerto. Si fue una falla por motores, evidentemente pues ya no tenían ni la distancia ni el tiempo para llegar. Si fue una falla de controles, quiere decir que en algún momento perdieron la controlabilidad del avión, pero sin ser perito, sin ser experto, por cómo la aeronave impactó al terreno, aparentemente sí tuvieron algún grado de controlabilidad de la aeronave. Yo estoy muy seguro que la tripulación de pilotos estuvo trabajando hasta el último segundo por mantener lo mejor controlado posible la aeronave. Estoy seguro de ello.
Bueno, la empresa, ya decíamos, está suspendida. ¿Operaba en México en el mismo esquema o tenía un esquema distinto? Tienen una base o una subbase de operaciones en el aeropuerto de Toluca. De hecho, ahí están las aeronaves. Su base principal de operaciones es Celaya. Uh-huh. En fin, y sí, el esquema ¿El esquema de carga o no, el esquema de vuelos charter, de vuelos de fletamento. De acuerdo. Celaya, porque en Celaya hay... Así eligieron ellos la base de operaciones, y la subbase de operaciones era Toluca. Entonces, quién sabe qué pasa en Celaya, ¿no? Bueno, pues vamos a estar pendientes de la investigación. ¿Cuándo sabremos algo? Esperemos que en los próximos 15 días a más tardar, pero el gobierno cubano no se aprecia mucho por ser muy abierto en ese sentido. Entonces, ojalá a través de la OASI, de la Organización de Aviación Civil Internacional, y la Boeing, podamos tener un poquito de información, porque hay una cosa, desafortunadamente en estas tragedias, Pascal, pues son enseñanzas para los que nos quedamos aquí. Y necesitamos esa información rápido, claro, no por el hecho de saberlo, sino porque nos tenemos que cuidar de otros detalles que ellos ya no pudieron cuidarlos, ¿no? Sobre todo en aviones de este... Y por supuesto, de este sobre todo los operadores que actualmente en México tienen ese tipo de aeronaves con esa o con mayor antigüedad. Muchas gracias. Al contrario, gracias. Gracias, el capitán Guillermo Galván, nuestro consultor en materia aeronáutica.